que cada tiempo histórico ha tenido retos para la justicia, porque si entendemos a la justicia como un mecanismo de resolución de conflictos, de asignar bienes, de asignar males, pues cada tiempo histórico los ha tenido. Podemos pensar en los monarcas romanos, en los emperadores romanos, en los monarcas medievales, en los papas, en fin. En cualquier momento histórico, los jueces han sido figuras molestas al poder público porque le dicen, voy a usar este lenguaje, a los monarcas, a los presidentes, a los dictadores. Estos son los límites de tu actuación. Creo que en el tiempo actual estamos teniendo en el mundo y en México también algunas tensiones muy importantes en este sentido. Estamos viviendo bajo un régimen que a falta de mejor nombre le estamos diciendo que es un populismo. Populismos de izquierda, populismos de derecha, sino un término amplio que permite capturar muchas cosas. Muy bien. Si esto es así, ¿qué está pasando entre los populismos de izquierda y de derecha y la justicia? Los gobiernos populistas, pensemos en cualquiera de los regímenes que se están dando en el mundo, lo que están haciendo es tratar de generar mediante mecanismos electorales la construcción de un proceso político que no respeta los mecanismos democráticos. Es decir, una vez que se adquiere el poder, se trata de aplastar a los contrincantes, se trata de meter a la cárcel a otras personas, se trata de destruir asociaciones, distintos elementos. Y ahí sí hay una tensión en todo el mundo. Tomen el país que ustedes quieran, pensemos en el país que cada quien tenga en la cabeza de los que se denominan regímenes populistas, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Turquía, en cualquier país del mundo, que son de los que se suelen caracterizar así, y veamos que hay unas enormes tensiones entre los jueces y los titulares del poder político. ¿Por qué? Porque los jueces están diciendo, no puedes avasallar a esa minoría, tienes que respetar los procesos electorales, no puedes ofender a estas personas, no puedes encarcelar a estas personas. Y entonces es aquí una tensión con la división de poderes en general y con la actuación judicial en particular. Y hay un punto que me parece que es de la mayor importancia. Un juez le dice al presidente de la República, a un monarca, a un dictador, cualquier nombre que queramos asignar, tú no puedes, insisto, hacer esta acción o esta otra. ¿Cuál es la respuesta que se está dando desde el populismo? Los jueces son técnicos, los jueces viven en una burbuja, los jueces son formalistas, los jueces no están entendiendo los fenómenos de la realidad y los jueces están siendo contrarios al pueblo. Uno podría preguntar con ingenuidad y desde luego desde un punto de vista retórico, ¿y por qué los jueces están actuando en contra de estas personas? Porque estas personas consideran que encarnan la voluntad de todos nosotros. Como si ellos, por algún fenómeno psicológico, un fenómeno democrático, lo que sea, consideran que captan la totalidad del proceder, la totalidad del movimiento, la totalidad de la realidad, y ellos son los únicos que lo pueden hacer. Y cuando los jueces dicen, eso no lo puede hacer usted, porque esas son minorías protegidas, porque esas son formas contrarias a la cohesión, formas destructivas de la democracia, entonces estas personas que están metidas en esta categoría de los populistas consideran entonces que hay o una oposición, o que los jueces son emisarios de un pasado horrendo que ellos mismos han construido en su cabeza, desde luego los dictadores, no los jueces, y fenómenos de esta naturaleza. Creo que este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que es la existencia de un mundo de derechos, de personas adultas que asumen o que tienen conferidas la posibilidad de construir su proyecto de vida frente a gobiernos que consideran que esas personas no tienen esa capacidad, sino que son menores de edad, a los cuales hay que decirles qué hacer, a los cuales hay que meterlos en un proceso histórico que estos mismos líderes populistas consideran que solo ellos entienden y que solo ellos deben encabezar. Ahí me parece que está uno de los grandes choques, una de las grandes tensiones. Veamos el caso del presidente Trump, veamos el caso que está sucediendo en Israel con el primer ministro Netanyahu y muchísimos otros elementos de estas tensiones que son propias de nuestro tiempo. Yo decía que en el siglo XVII es un momento extraordinario, hay que recordar sobre todo el siglo XVII inglés, pasa ahí realmente todo, destituyen a un rey, le cortan la cabeza a un rey,
se genera un periodo republicano con Cromwell en los Estados Unidos, en Inglaterra, y en ese momento se produce una idea que me parece muy importante también para nuestra modernidad. Tenemos a los jueces y se piensa, ¿cómo hago para que los jueces sean distintos a la clase política, aquella a la que tiene que controlar? Se les da entonces a los jueces un periodo de vida para que ejerzan su función. Se prohíbe disminuirles los ingresos durante el tiempo de su encargo, se les genera una estabilidad en el ejercicio de sus funciones y algo muy importante, no se les puede destituir ni procesar, sino mediante el auxilio de otros órganos, como son los parlamentos, diferentes desde luego al monarca en esos momentos. Esta idea de la independencia judicial pasa del mundo inglés hacia las constituciones de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, pasa hacia el mundo francés y de ahí a este amplísimo movimiento en el cual estamos todavía inmersos, lleva ya 2 siglos de realización, que le llamamos el constitucionalismo. La idea es entonces que los jueces, insisto, y esto me parece la tesis central, no formen parte del propio proceso político, no sean electos mediante los propios procedimientos de la elección de los órganos, no tengan la misma legitimidad, no tengan la misma función, no tengan el mismo estatus de los cuerpos políticos para que puedan controlar a los cuerpos políticos. ¿Qué pasaría si los jueces no fueran independientes? Los jueces entonces dependerían de alguien. Van a depender del presidente de la República para que les dé órdenes, para que el presidente de la República, el rey, el primer ministro, lo que hay en cada sistema, le diga, tú haz esto, tú haz lo otro, tú forma parte del movimiento político que tienes que controlar, tú avasalla los derechos de los ciudadanos o de los habitantes de un país para que se pueda realizar mi proyecto político. Creo que esto realmente sería desmesurado. Y algo que es muy importante es que a finales del siglo después de la Segunda Guerra Mundial, ya en la segunda mitad del siglo XX, se produjo una situación muy interesante y es después de todas las atrocidades que sucedieron en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, en el régimen nazi, en el régimen franquista, en fin, los regímenes totalitarios de aquellos años, se produjo un efecto muy importante y es protejamos derechos humanos, protejamos la dignidad del hombre. Y todas esas actividades se le asignaron a los jueces para que puedan mantener esta unidad. Y eso solo es posible con independencia, con autonomía, con distancia del propio poder político, que fue el generador de estos males durante todos aquellos años a los que me estoy refiriendo. Yo creo que durante muchos años jugó una situación interesante, una situación de cierta tensión entre los jueces y el poder político. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos los años del Porfiriato, antes de que el general Díaz tomara posesión del cargo, antes de que el general Díaz se hiciera de todo el poder político, se produjo una situación, una tensión, porque hubo jueces muy importantes, José María Iglesias, Ignacio Luis Vallarta, personas a las que hemos reconocido en la historia nacional como jueces independientes. Sin embargo, en la parte ya del Porfiriato, Díaz, los científicos, toda la maquinaria política se fue haciendo del control de los jueces. ¿Esto qué fue lo que produjo? Que en la revolución y dentro del proceso de la revolución hubiera enormes críticas hacia el funcionamiento de los jueces. Los hermanos Flores Magón, cuando empiezan con el periódico Regeneración en 1900, escriben o generan este periódico para darle importancia, para darle realce a la independencia judicial. Los Flores Magón después construyen un programa de gobierno, después fundan el Partido Liberal, pero en 1910, si uno lee los números de Regeneración, eran críticas hacia la acción de los jueces que estaban metidos o con las oligarquías o con el poder político. En el siglo XX, con la dominación, con la hegemonía priista, se produjo también una situación interesante. No es verdad que el presidente, es mi percepción, avasalló, anuló, destruyó a los jueces. Los jueces lo que hacían era proteger situaciones concretas, expropiaciones, detenciones arbitrarias, detenciones en campos militares, en fin, distintas condiciones, pero no generaban una representación, no generaban una narrativa ocasional, no generaban una posición amplia respecto
al propio prismo. Dicho de una manera diferente, había un minimalismo judicial, si le queremos llamar así, muchas acciones que se realizaban por los jueces en el país, pero no había una construcción integral. Creo que uno de los argumentos que se suele utilizar más es el que tiene que ver con la elección, con la legitimidad democrática o no de los jueces. La idea es, si hay un proceso político, si la democracia es un mecanismo electoral, ¿por qué los diputados, los senadores, los primeros ministros, los presidentes, etcétera, son electos y representan una voluntad del pueblo? ¿Y por qué los jueces no son electos? ¿Por qué los jueces tienen que tener un estatus de legitimidad distinto? Y por otro lado, ¿por qué tienen esta desvinculación con el pueblo? Y creo que la razón es muy importante. Tenemos que entender que mientras efectivamente los titulares de los órganos representativos, su propio nombre lo indica, están representando mayorías, minorías, corrientes, un pluralismo, los jueces, en el nivel en el que me estoy refiriendo, no pueden ser electos porque precisamente se tienen que desvincular de esta condición electoral para efectos de poder garantizar a todos los integrantes de la pluralidad su estatus de diferencia y el estatus general de la propia pluralidad. Dicho de otra manera, si los jueces fueran electos mediante los mismos procedimientos de los titulares de los poderes públicos de carácter político, los jueces serían políticos. Los jueces acompañarían los procesos políticos y al acompañar los procesos políticos los harían suyos. Si los políticos decidieran eliminar a una minoría, como ha sucedido en algunos momentos por razones étnicas, por razones de preferencias religiosas, sexuales, la preferencia que se quiera, si los políticos en algún momento decidieran hacerse del poder, eliminar todos los frenos, todos los contrapesos, todas las posibilidades de mediación, de racionalización del poder, y los jueces provinieran del propio movimiento político, los jueces entonces no actuarían como mecanismos de control de los políticos, sino que los jueces serían facilitadores, otros más, de ese proyecto político que se considera excepcional, trascendente, maravilloso, único en la historia de la humanidad. Creo que hemos recorrido ya como humanidad muchísimas experiencias históricas para saber que estos procesos en los cuales una sola persona o un grupo de personas consideran que tienen la capacidad, el entendimiento, la sabiduría, la ilustración, la iluminación para conducirnos a todos en el sentido que ellos piensan, han resultado muy mal. Yo creo que la Constitución mexicana, si la vemos en su conjunto, tiene hoy muy buenos mecanismos de defensa para precisamente lograr mantener la pluralidad política del país. Las personas pueden promover juicios de amparo, que se ha arreglado, que se ha disminuido algunas de sus formalidades muy importantes a partir del 2011, para efectos de promover, insisto, estos juicios de amparo y promover sus derechos humanos. Esto es muy, muy importante. La Constitución tiene un amplio catálogo de derechos humanos, unos para proteger nuestra libertad, otros para obligar al Estado a darnos una serie de prestaciones materiales, educación, salud, etcétera, otros para proteger el medio ambiente, el agua, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ahí hay un catálogo de derechos constitucionales muy importante. Y, simultáneamente, desde el 2011, todos nosotros podemos echar mano, déjenme decirlo así, de los derechos humanos que están en los tratados internacionales que México ha celebrado. Tomemos el tratado internacional que queramos celebrado por México, encontremos un derecho ahí y podemos llevarlo ante los tribunales federales para que se proteja pues, nuestra integridad, nuestra expresión, nuestras creencias, lo que cada quien considere que constituye su propia identidad. Todos los estados, todos los municipios pueden promover controversias constitucionales contra la federación, contra otros estados, contra otros municipios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esos estados, esos municipios, esos órganos constitucionales autónomos, el INE, el INAI,
todos los que forman parte de la estructura general del Estado, pueden preguntarle, lo pongo en el sentido metafórico, a la Suprema Corte, a sus ministros, a sus ministras, si otro órgano está invadiendo sus atribuciones, si otro órgano lo está dejando sin posibilidades de actuación, lo está dejando sin presupuesto. Y finalmente, las minorías políticas también pueden preguntar a la Suprema Corte de Justicia si la decisión mayoritaria, eso no es acorde con la cuestión. Imaginemos que la mayoría arrasa a las minorías, le impone una legislación que es para su juicio insensata o es atentatoria de alguna parte de la cuestión. Bueno, estas minorías van y preguntan a la Suprema Corte si esa decisión es favorable. Entonces, tenemos un muy buen sistema de control constitucional en el diseño que está establecido en la Constitución. Ahora, creo que otro de los problemas centrales del populismo en el mundo en general y de México en particular es esta contraposición entre justicia y derecho. ¿Por qué? Porque los movimientos políticos en el pasado eran cualquier movimiento autoritario, totalitario, democrático, piensan que por tener la razón, a veces derivada de las urnas, a veces de un mandato divino, a veces de una revelación sobrenatural o de cualquier otro fenómeno, se está en posibilidad de hacer justicia. Aquí el tema justicia nos sonará a todos muy bien, nos parecerá una idea importante, y lo es, desde luego, pero suele suceder que quien pretende que está realizando la justicia tiene una visión privada de la justicia, mientras que el derecho lo que supone es que no hay esa idea trascendente. Segundo, que no existe una persona que la pueda encarnar, sino que esta transformación se tiene que realizar paulatinamente y dentro de los marcos institucionales establecidos mediante las leyes que han sido aprobadas de forma democrática. Creo que esta contraposición entre derecho y justicia es una contraposición, desde luego importante en términos de la discusión, pero sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque quien supone que está investido del poder o de la capacidad o de la revelación o de la psicología necesaria para hacer la justicia, terminará imponiendo prácticamente caprichos y prácticamente ideas muy personales respecto al resto de la población. Y otra vez, en un contrafáctico, nos parece razonable, nos parece adecuado, nos parece sano, si inclusive lo queremos ver así, que una persona nos diga a todos los demás, con independencia de las instituciones, con la independencia de los derechos, que está bien, que está mal y que conforme a sus ideas nos someta o someta nuestros proyectos de vida, los de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades, etcétera, a lo que esa persona piensa, o nos parece mejor que las ideas de justicia se hagan derecho mediante procedimientos democráticos y se apliquen mediante procedimientos judiciales para la asignación de estos bienes y de estos males aprobados, insisto, en un mecanismo que es el mejor mecanismo con el que contamos, que es la propia democracia. A mí esta es la parte que me parece muy peligrosa, muy traicionera de este ámbito del populismo, precisamente porque al final de cuentas la idea que se anuncia y se dice que existe de la justicia es al final de cuentas la encarnación del pensamiento de un solo hombre. Las personas tienen que entender que son ciudadanos, en el sentido antiguo de la palabra, son sujetos políticos, son titulares de derechos y son personas que pueden elegir en los marcos de sus posibilidades sus propios proyectos de vida. Yo sé que México está pasando por una situación de enorme violencia, de enorme desigualdad, de enorme dolor en muchísimos ámbitos de la vida. Y sé que existe la tendencia histórica, muchísimas demostraciones de suponer que en estos momentos de tristeza, de desazón, existe una persona que por su palabra, que por sus deseos, que por su forma de actuar,
nos puede salvar a todos de las situaciones que se están presentando. Una especie de redentor que venga y nos enseñe un camino que nosotros en nuestra soledad, en nuestro dolor, no somos capaces de ver. Y me parece que es un momento muy peligroso de la vida nacional. Transferirle a otra persona nuestra autonomía, con todas sus condiciones, con todas sus dificultades, es muy peligroso, porque esa persona terminará sustituyendo nuestra voluntad, terminará imponiendo nuestra voluntad. Creo que es un momento, a pesar de las grandes dificultades que existen en el país, donde tenemos que hacernos cargo de nuestros derechos, tenemos que exigirlos, tenemos que tratar de adquirir una conciencia política y tratar de generar estos frenos, estos contrapesos, para que se haga una sociedad lo mejor posible. Perfecta no va a ser. Vamos a pasar, me parece, muchos años en la situación de la delincuencia, la actividad del narcotráfico, cambios geopolíticos que están en el mundo. Es decir, las migraciones es un momento de enormes dificultades mundiales, pero me parece que estos momentos que en otras épocas se han transferido o se han manifestado como transferencias de poder a ciertos líderes, han acabado muy cruentamente para la sociedad. Creo que es un momento que, a pesar, insisto, de todas estas dificultades, sí tenemos que hacernos cargo de nuestro propio proyecto y tenemos que exigir el cumplimiento de nuestros derechos, por difícil, desde luego, que esto sea.